Para César Hildebrandt, Fernando Rospigliosi ha iniciado una espiral autodestructiva que merece un análisis psiquiátrico. En su reciente artículo, justifica la victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, argumentando que los republicanos querían una Unión Soviética en España. Para Hildebrandt, esta es una afirmación disparatada y peligrosa. Sí, que está en una escalada autodestructiva que es auténticamente digna de un diván, digna de un estudio psiquiátrico. Ha escrito un artículo en el cual dice que la Guerra Civil Española estuvo bien librada y bien ganada por Francisco Franco, porque resulta que los republicanos lo que querían construir era una Unión Soviética y que por lo tanto el golpe de Estado iniciado el 18 de julio del año 1936 estuvo bien dado. Hildebrandt recuerda que Rospigliosi, en su juventud, era un marxista-leninista radical, miembro de la vanguardia revolucionaria. Lo que más le sorprende es que ahora, sin vergüenza alguna, se ha convertido en un defensor del fujimorismo, a pesar de que antes calificaba a Keiko Fujimori de sinvergüenza por beneficiarse del dinero robado por su padre. Este hombre, cuando yo era joven, y él también, era marxista-leninista, era berraco, era de vanguardia revolucionaria, era ultra. Este es el hombre que decía, entre risas, que Keiko Fujimori era una sinvergüenza absoluta porque había vivido del dinero robado por su padre durante años y que ahora es... Pero lo que realmente enfurece a Hildebrandt es que Rospigliosi va más allá y relativiza los golpes de Estado. Según él, en la historia no siempre hay opciones claras, y pone como ejemplo el golpe de Pinochet en 1973, insinuando que fue necesario para evitar que Chile cayera en una dictadura comunista impulsada por Fidel Castro. Vocero del fujimorismo. Pero ha añadido una frase aún más infame que decir que la guerra civil de Franco era un deber. Ha añadido una frase aún más infame. Es el Himalaya de la infamia, el Huascarán de la infamia para ser nacionales. Dice, en síntesis, las opciones reales en muchos lugares y momentos. Hildebrandt desmonta este argumento señalando que esa fue la misma justificación de la junta militar para reprimir, encarcelar y asesinar a miles de chilenos. Recuerda que Salvador Allende, en un acto de dignidad, se quitó la vida antes de entregarse, y que el bombardeo al Palacio de la Moneda marcó uno de los golpes de Estado más sanguinarios de la historia. Momentos de la historia no son claros. No son claros y sencillos. Aquí hay un problema de gramática, ¿no? Las opciones reales en muchos lugares no son claros y sencillos. No, Rospigliosi, debiste decir, no son claras y sencillas. Estás hablando de las opciones, pero no importa. Democracia o dictadura, por ejemplo. Y añade, como no lo fue en el Chile de 1973, cuando los comunistas, alentados por Fidel Castro, se preparaban para instaurar por la violencia una dictadura como la cubana. Este fue el argumento de la Junta Militar. La Junta Militar da el golpe, encarcela y mata a todos los que puede, provoca el suicidio de Salvador Allende por dignidad. El periodista también expone la gran mentira del Plan Z, el supuesto documento que Pinochet usó para acusar a la Unidad Popular de planear una guerra civil. Hildebrandt enfatiza que los años demostraron que dicho plan fue una farsa, ya que Allende incluso había desarmado a las milicias urbanas para evitar una confrontación violenta. En fin, produce uno de los golpes más violentos y sanguinarios con bombardeo aéreo de la Moneda, del Palacio Presidencial, y presenta a los 15 días el Plan Z. El Plan Z decía exactamente esto, que la Unidad Popular estaba construyendo una opción violentista que lo que quería era la guerra civil y el exterminio de los militares y de los dirigentes políticos conservadores. Los años demostraron de que ese Plan Z era una absoluta farsa. Es más, Allende había desarmado. Para Hildebrandt, el problema no es que Rospigliosi haya cambiado de ideología, sino que lo ha hecho sin ninguna coherencia ni dignidad intelectual.
De ser un extremista de izquierda ha pasado a justificar dictaduras sin el más mínimo rigor histórico, convirtiéndose en un personaje dispuesto a defender cualquier causa por conveniencia. Quienes estaban armados, a las milicias urbanas de las poblaciones callampas, las había desarmado la propia Unidad Popular por exigencia del ejército, meses antes del golpe. Por eso es que la ultraizquierda del Partido Socialista y del MIR decían que Allende era un traidor, porque había desarmado a quienes efectivamente tenían la idea de resistir el golpe de Estado que ya estaba cantado. Y ahora Rospigliosi lanza lo del Plan Z. Sí, pues, puedes convertirte yo. El periodista no critica el hecho de que alguien pueda volverse conservador, pero subraya que hay formas de hacerlo con un mínimo de honestidad y respeto por la verdad. Rospigliosi, en cambio, ha perdido todo sentido de la moral y se ha convertido en un propagandista sin prestigio. Para Hildebrandt, esto es simplemente lamentable. Digo, un conservador. Puedes darle un giro a la tortilla, voltearla y decir, bueno, ¿saben qué? He pensado bien y he decidido ser conservador. Pero aún para eso necesitas una cierta elegancia, una cierta prestancia moral, intelectual, un cierto cariño por la verdad y por ti mismo. No es posible que llegues a estos niveles. Finalmente, Hildebrandt cambia de tema y menciona que Telefónica ha solicitado un proceso concursal, lo que sugiere que la empresa podría estar preparándose para su venta. Aunque parece un giro abrupto, el periodista ironiza que, al igual que Rospigliosi, algunas empresas también buscan reinventarse sin importar las consecuencias. Sí, pues. Bueno, la Telefónica ha solicitado un proceso concursal y el titular de gestión es perfecto. Telefónica solicita proceso concursal que la dejaría lista para la venta. No es que sea así, pero se intuye que puede ser así. La Telefónica está en problemas financieros básicamente por cobranzas de la SUNAT, cobranzas archimillonarias de la SUNAT. ¿Hasta qué punto podemos aceptar que alguien justifique las dictaduras y los crímenes históricos solo por conveniencia ideológica, perdiendo de vista la moral y la verdad que deben fundamentar sus posiciones?